Muy buenas tardes, jornada de viernes, último día hábil de esta primera semana del mes de febrero que ha tenido muy buen clima. Bueno, estamos a 5 de febrero y hoy viernes nos va a acompañar un buen amigo, profesional de las leyes, de la justicia. Él es abogado, también ha sido director de desarrollo comunitario en la Municipalidad de Punta Arenas. Es un hombre que siempre ha estado ligado al trabajo social y bueno, nos va a estar acompañando en distintas jornadas del Vox Populi, bueno, para hablar precisamente de la contingencia política y social que son los temas de manera transversal, también temas comunitarios que abordamos aquí en Vox Populi. Así que hoy día, para hablar del proceso constituyente, de la paridad de género, de la educación, de la salud, diversos temas generales donde nos va a ir orientando, nos va a ir enmarcando dentro del código, digamos, del código que enmarca la ley, y también cómo se presentan estos nuevos escenarios. ¿Cómo estás? Bienvenido, Rodrigo Enríquez. Muy bien, gracias, Francisco. Muy contento de estar nuevamente en tu programa. Hacía tiempo no nos veíamos, pero siempre es grato tener esta posibilidad de conversar sobre todo estos temas que pueden ser tan interesantes para la gente en estos tiempos. Claro que sí. Bueno, a pasos agigantados nos acercamos muy rápido a esta elección del 11 de abril, que seguramente va a tener una papeleta, un voto con muchas alternativas, porque tenemos concejales, alcaldes y también constituyentes, más la histórica elección de gobernadores. Bueno, los constituyentes también son históricos, pero va a ¿Cómo ha visto los procesos de candidaturas, en fin? Y bueno, ¿cómo visualizas tú la dinámica que debiese tener una convención constituyente para la nueva Carta Magna del país? A ver, creo que es importante primero hacer las siguientes reflexiones. O sea, esta elección que tenemos en el mes de abril contempla la de alcaldes y concejales que se dio a realizar el año pasado. Por lo tanto, correcto, es un periodo extra, en definitiva, que el que se está jugando ahora, porque si se hubiera ocurrido la elección de alcaldes y concejales, no hubiera asumido el 6 de diciembre. Ahora, queda esta situación, tenemos dos elecciones más, que es la de gobernador regional y la de convencionales constituyentes. Ahora, como tú bien decías, son dos elecciones inéditas en el proceso democrático chileno, nunca han ocurrido aquellas. Sin embargo, probablemente vayan a generar un problema a la hora de ejercer el derecho a voto, porque entre tantos candidatos se debe votar solo por una preferencia. Y eso probablemente pueda generar sobre todo algún impacto en personas que no necesariamente manejan toda la información, y nos encontramos también con que hay muchos candidatos que, si bien es cierto, pueden tener una cercanía con ciertos nichos de la comunidad, no son conocidos por el resto. Entonces, también probablemente la paradoja que se pueda dar en esta constituyente, viendo también muchos de los candidatos que están participando en otros distritos, que no en Magallanes necesariamente, que son, puede incentivar a que la gente termine votando por candidatos más faranduleros que por personas que eventualmente podrían constituir un aporte a la convención constituyente. Y de hecho los partidos políticos que han llevado independientes han procurado buscar un perfil más de conocimiento de las personas que de aquellos que efectivamente podrían brindar un aporte al proceso en sí. Nosotros acá en Punta Arenas también tenemos la particularidad de que probablemente desde el perfil mediático el más conocido sea el colega Daza, pero en definitiva también sabemos que no es de Punta Arenas, por ejemplo. Ahora, esas circunstancias no lo limitan ni lo invalida para poder ser candidato, pero obviamente es importante tener presente de que la figuración mediática no necesariamente entrega las mejores competencias para poder ser parte de este proceso. Entonces yo creo que ahí también la dinámica que se vaya a construir va a pasar el análisis por quienes sean electos. Y es ahí donde yo creo que tenemos el desafío de poder elegir, ojalá,
a aquellos que estén más cercanos con el cambio que justamente se procura, porque hoy día incluso tenemos una serie de candidatos que en su momento procuraron de que se rechazara el cambio de la Constitución, entonces votaron por el rechazo y ahora quieren ser constituyentes. Entonces ahí hay una dicotomía que es importante que la gente visualice y se dé cuenta que para que exista un compromiso real con un cambio de la Constitución tiene que haber también una voluntad real de cambio, y no necesariamente eso se da en algunas circunstancias. Ahora, hay un tema ahí, Rodrigo, que tú tocas bastante, podríamos decir, sensible, importante, que además va a marcar el proceso constituyente. El quórum. Muchas veces estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a escuchar en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, bueno, no hubo quórum, pasó la Cámara Baja, pero tuvo observaciones en la Cámara Alta. Entonces, todo esto hace, ¿no es cierto?, que haya un aletargo, que los procesos se extiendan, ya sea para aprobar una ley, para modificar una ley, que podríamos decir extenso en el país. No es tan simple como parece promulgar una ley. Hay cosas que sí han sido más rápidas, que han tenido el clamor popular, como el tema, pero son casos muy puntuales, no todo va tan rápido. Ahora, Rodrigo, cuando se elijan, ¿no es cierto?, estas 155 personas que van a escribir la nueva Carta Magna, al momento de que esto esté escrito, se va a votar y tiene que haber un quórum que son 2/3, o sea, el 60% debiese, un poco más, ¿no?, debiese estar, claro, 60 y tanto, debiese decir, bueno, aprobamos esto como Asamblea Constituyente, pero también que aquello no suceda producto de que gente que no estaba de acuerdo con el proceso constituyente, que votó rechazo, también ahora se está a escribir esta nueva constitución. Algo, pero es la realidad. Ahora, es importante tener lo que diga relación con votan y no se llevan a la... Desde esa perspectiva, la Convención Constitucional podría ser interesante para revelar lo que podría ocurrir en un Chile distinto. Y quiero decir con eso que la experiencia de tener una sola Cámara puede ser incluso mucho más positiva para el país que para evitar justamente esta dilación innecesaria en la aprobación de proyectos de ley. Por lo tanto, podría bastarnos una única asamblea unicameral que pudiera resolver este tema de la aprobación de los proyectos de ley en una forma mucho más rápida y expedita, evitando justamente lo que hoy día ocurre de que si, por ejemplo, no están de acuerdo senadores y diputados, se tiene que hacer una convención mixta o se tiene que hacer otro tipo de ejercicios legislativos para poder llegar a aprobar una ley. Entonces creo que hoy día, además, que una queja permanente que existe por parte de la comunidad es que el gasto implica tener un Congreso, sí, claro, podría ser una oportunidad interesante de ver la posibilidad de que Chile tuviera una única asamblea.
Sí, sí, claramente hay un sentir en aquello, se habla constantemente y eso, no sé, pudiese ser uno de los argumentos que produce mayor descontento en la ciudadanía, que es claramente los altos sueldos que tienen nuestros legisladores, ya sean senadores o diputados, por su labor, y esto no es antojadizo porque tiene también, ¿no es cierto?, una comparación con la dieta de los legisladores en el planeta. Ahora, sí hay un tema que tiene que establecerse, que se está instaurando, todo apunta hacia allá y me parece que es un proceso que es irreversible y que debe ser así en la paridad, digo, la paridad de género. ¿Cómo has visto ese proceso, Rodrigo? Tú también que has estado desempeñándote en el servicio público, donde sabemos que las mujeres también están presentes, por supuesto en menor cantidad que los varones, pero eso se está tratando no de equiparar en el país. A ver, la paridad, cuando uno hace un ejercicio de discriminación positiva, como en definitiva es la paridad, tiene que tener claro de que para eso también necesita que todos los estamentos de la sociedad estén comprometidos con aquello. Y es relevante hacer la reflexión sobre que si bien es cierto, hoy día hay una paridad establecida por ley, hasta hace poco el servicio electoral interpretó la regla de paridad que se había establecido por parte del Congreso y llegó a la conclusión de que no era tan paritaria como eventualmente el Congreso pensó que era. Y hoy día hay una discusión respecto de la inscripción de las listas y cuáles son paritarias o cuáles no lo son. Entonces, a partir de eso, yo creo que hay que hacer una reflexión un poco más profunda. Y dice relación justamente con el rol de la mujer en la sociedad chilena. Y de eso tenemos que hacernos cargo, porque efectivamente el rol de la mujer en la sociedad chilena ha sido un rol invisibilizado en forma permanente. Sí, claro. O sea, entonces, desde ese punto de vista, establecer una regla de paridad me parece lo correcto y debe ser lo adecuado en un país desarrollado. Sin embargo, también hay que tener presente de que para que tú puedas establecer la paridad, también tiene que haber una disposición a participar en la política de todos los actores. ¿Por qué? Porque hoy día se establecieron reglas de paridad de género y también se establecieron reglas de personas con discapacidad, y no todas las listas cumplieron con aquello. Ya. Entonces, ¿cómo se interpreta la norma? Si tú, por ejemplo, no estás en condiciones de llevar como partido político o como lista a una persona, por ejemplo, del mundo de la discapacidad, pues personas... Entonces, es eso el tipo de cosas, cómo, entre comillas, calificamos y de alguna manera encasillamos a ciertas personas para que puedan cumplir con ciertos roles, cuando en definitiva los estamos llevando porque pensamos que pueden ser buenos candidatos o los estamos llevando para cumplir con las normas. No tiene ningún sentido si tú estás llevando un candidato para que compita en condiciones de desigualdad también para que no salga electo. Si la idea de una competencia electoral en algún momento es traducir los votos en escaños. Entonces, si bien es cierto, hoy día existe una gran dinámica desde la perspectiva de los independientes, para que los independientes puedan ganar van a tener que obtener una gran cantidad de votación que probablemente por la gran dispersión de candidatos independientes que existe no se logre. Entonces volvamos a un binominalismo clásico como el que teníamos antes de que terminara el sistema. Claro que sí. Es un tema, claro, complejo, pero bueno, claramente se está apuntando a que las mujeres puedan tener mayor injerencia en el desarrollo del país y sobre todo al alero de un nuevo marco reglamentario legal, o sea, de una nueva constitución. Ahora, aprovechando la coyuntura de este tema, Rodrigo, y tú, bueno, como abogado, como litigante, lo debes tener presente. Chuta, nos conmovemos y se remece la sociedad cada vez que ocurre algo tan desagradable, tan aberrante como es un femicidio. Pero, claro, este es el extremo. Tenemos agresiones constantemente hacia las mujeres, violencia mayoritariamente de los convivientes, de los varones que, bueno, ejercen violencia psicológica, ya cuando hay violencia física. Y claro, hay un marco legal, la ley se está endureciendo, se están tomando
nuevas medidas de cuidado hacia las mujeres. No sé, botón de pánico, botón de emergencia, se está poniendo desde la justicia, Rodrigo, mayor ojo, ¿no es cierto?, en este individuo que ha sido ya denunciado 2 veces por su conviviente, en fin, pero claro, son medidas de reacción, reactivas. ¿Qué pasa con los varones? ¿Qué pasa con nuestro género? Hay una falta de manejo emocional, de educación emocional, no podemos contener nuestras rabias, nuestros desacuerdos. ¿Cómo ves un poco eso tú, Rodrigo? Bueno, yo creo que justamente el problema que tenemos hoy día, más que de legislación, es un problema de educación, y que tiene que ver justamente con cómo asociamos a la mujer dentro de la sociedad, porque en definitiva, de hecho, la misma forma como coloquialmente uno trata a su señora, dice, ella es mi señora, ella no es tuya. Ella es un ser individual, ya. Obviamente uno entiende que es su cónyuge porque ha contraído matrimonio, porque es su actual pareja, pero no es mí. ¿Se entiende? Ahí tú te das cuenta de estos micromachismos que están hasta cierto punto como imbuidos en la sociedad chilena, que tienen que ver con un cambio de conducta. Y ese cambio de conducta, no me cabe la menor duda que probablemente los chicos que hoy día están en el colegio, pongamos chicos que tienen 5, 6, 7, 8, 10 años, no van a ser igual que nosotros. No me cabe la menor duda. Porque han sido criados también en una sociedad distinta. Esperemos, lógicamente, en una sociedad más igualitaria. Por lo tanto, yo creo que el ejercicio que hoy día nos queda a nosotros hacer como país es reforzar el tema en cuanto a cultura y educación. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza ciertas conductas, podríamos decir, ciertas formas atávicas de trato de mujer, para que en definitiva esas cosas cambien. Y probablemente puede ser que nosotros ya seamos de una generación que ya no va a entrar necesariamente en ese proceso de construcción, o puede hacer el ejercicio como nos ha tocado la gran mayoría cuando hemos visto que han ocurrido situaciones. Entonces, la reacción se da porque te das cuenta que las herramientas que hoy día existen son insuficientes. Entonces, de alguna manera se produce porque es imposible prevenir, pero no me cabe la menor duda que en este caso Chile ni siquiera ha hecho el ejercicio para prevenir. Sí, claro. O sea, por ejemplo, Chile creó el Servicio Nacional de la Mujer en los años 90, ¿ya? Con el regreso de la democracia. Efectivamente, y ahí se establece claramente que el Servicio Nacional de la Mujer tiene un rol súper importante respecto de la creación de políticas públicas en materia de género. Pero hoy día, por ejemplo, el Servicio Nacional de la Mujer se limita tiene abogado y no puede tomar causas, por ejemplo. No, ni siquiera hay una representación judicial respecto de violencia intrafamiliar para la mujer. Existen centros de mujer en particular, pero el servicio en sí no lo puede hacer. Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad y el Servicio Nacional de la Discapacidad. Entonces, ese tipo de cosas son las cuales tú te encuentras con desventajas que no permiten necesariamente que la cancha esté nivelada. Y esas circunstancias, obviamente, cuando se ve en un sistema que es bastante frío, como el sistema judicial, se hacen evidentes. Lo que sí es importante es que por más normas duras que nos demos, si alguien no está dispuesto a cumplir esas normas duras, no me cabe duda que por más esfuerzo que se realice, eso no va a pasar simplemente. Y es ahí donde nosotros tenemos que hincar el diente como país, en cambiar la cultura, en cambiar la educación de nuestros hijos, para que en definitiva ellos sientan, o cuando ya sean personas que estén en condiciones de tener una pareja, no sientan que la pareja que tienen es de su propiedad, por ejemplo. Sí. Ahora, el machismo es parte de una cultura desgraciada que Chile tiene y que de alguna manera u otra tendremos que ir abandonando, y si no se hace en forma voluntaria tendrá que ser con medidas como las que estamos conversando de paridad de género u otras. Pero, sí, claro. Pero el tema es un cambio cultural y es mucho más profundo. Sí, es un tema de educación, tal vez ahí, ¿no es cierto? Porque uno dice que la educación y estas cosas vienen de la casa, pero claro, es un tema que la violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja fundamentalmente son transversales, o sea, traspasan
situaciones sociales, económicas, están en, no sé, uno pudiese decir, en los grupos más altos económicamente, más bajos, en fin. Es un tema complejo que claramente pasa por una educación abordable desde los sistemas educativos. Bueno, ahí está el trabajo de esta nueva Constitución. Ahora, otro tema, Rodrigo, y ya casi estamos finalizando, nos ha tomado el tiempo. El agua potable como bien común y de uso público, porque hoy día no es así, pues Chile tiene un sistema económico que está enmarcado en la inversión de la empresa privada casi como sustento, y eso no es exento a un elemento tan vital como el agua. ¿Cómo se cautela eso? ¿Cómo se debiese abordar esto en una nueva Constitución? Las aguas, y esto es importante hacerlo presente, hoy día la Constitución del 80 establece en el artículo 1994 la propiedad del Estado de Chile sobre las aguas. Las aguas son del Estado de Chile. El tema es que se permite, a través de la Constitución, que las aguas sean otorgadas o sean concedidas a través de derechos de aprovechamiento de aguas a particulares. ¿Ya? El Código de Aguas chileno es del año 1980. Es un código bastante antiguo que incluso ni siquiera contempla las circunstancias actuales del agua, porque el agua que había en 1980 es una cantidad mucho mayor de agua que la que existe hoy día. Más abundante. Posición. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, Chile tiene que avanzar en una nueva construcción desde la perspectiva de entender el agua, como justamente tú bien decías, como bien nacional de uso público. Por lo tanto, la privatización del agua es uno de aquellos elementos naturales básicos de vida que no puede seguir estando en manos de privados. Podría perfectamente estar ligado a los privados, pero lo que dice relación con la infraestructura para extracción de agua, pero no para el consumo básico de los seres humanos. Entonces, ahí es donde tenemos un problema fundamental, porque el derecho de aprovechamiento de agua no está regulado necesariamente en la Constitución, sino que está justamente en el Código de Aguas. Y el Código de Aguas incluso es anterior a la Constitución del 80. O sea, perdón, está hecho con 2 años, 1 año, 2 años más o menos de diferencia. Entonces, por lo tanto, hoy día el agua tiene que tener un tratamiento distinto en un texto constitucional. Si se establece que el agua, como es hoy día, es propiedad del Estado de Chile, el Estado de Chile tiene que hacerse cargo del agua. No como ocurre hoy día, que delega es hacerse cargo del agua en empresas privadas. Y esa delegación se terminó, digamos, de concretar en el gobierno del presidente Frei, donde efectivamente se vendieron todas las sanitarias. Aquí, por ejemplo, contarle a los televidentes de que, no sé si han visto, por ejemplo, la situación de Maipú. Maipú tiene agua municipal, porque cuando se hizo la concesión de aguas andinas en Santiago no se vendió la de Maipú. Entonces hoy día el agua que funciona en Maipú, por ejemplo, otro día hubo un corte de agua en todo Santiago menos en Maipú, porque ellos además, el agua que tienen es de propiedad municipal. Ese tipo de circunstancias parecen interesantes, porque efectivamente podría la Municipalidad de Punta Arenas administrar el agua de Magallanes, con un sistema público. Y se entiende que todos contribuimos a la comunidad y podría perfectamente estar en manos municipales. Ahora, eso antes del 80 fue así de alguna manera, Rodrigo. ¿Recuerdas tú la administración que tenían las aguas potables? Bueno, antiguamente existía Sendo, el sí, Servicio Nacional de Obras Sanitarias. No me recuerdo. Claro, efectivamente Sendos duró prácticamente hasta el año 1990 y ahí empezó la privatización, y la primera empresa privatizada fue, de hecho nosotros en Magallanes tenemos la primera empresa de servicios básicos privatizada, que es Edelmac. La empresa de electricidad de Magallanes fue la primera empresa privada de servicios básicos en Chile, que fue aproximadamente a principios de los años 90, ¿ya? Y antiguamente, cuando funcionaba el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, el agua era de todos, podríamos decir, pero también en ese tiempo había mucha más agua de la que hay hoy día. Entonces, el derecho a aprovechamiento de agua es una situación súper compleja cuando hoy día no tienes menos agua que aprovechar. Por ejemplo, tú puedes darte cuenta que normalmente en Tierra del Fuego, en otros espacios, donde hay ríos bastante correntosos y bastante interesantes,
los derechos de aprovechamiento de agua están otorgados justamente a los estancieros, a los parceleros, y eso, obviamente, como acá nosotros no tenemos problemas de cantidad de agua, anda bastante bien. El tema es que ese derecho de aprovechamiento de agua, si en algún momento se utilizara para el cultivo de agrícola, no te quepa la menor duda de que ahí sí tendríamos problemas de agua como los que están ocurriendo hoy día en la quinta región, por ejemplo. Sí, sí, es un tema bastante candente, el de los agricultores, además de los pequeños microagricultores en el norte del país con la escasez de agua. Ha corrido el tiempo, Rodrigo, quiero agradecer como siempre tu disposición, vamos en lo posible, ¿no es cierto?, a estar conversando para tratar estos temas contingentes, para mantener enmarcados a través de los conocimientos legales a nuestros oyentes de Polar y televidentes de Polar Comunicaciones. Rodrigo Enríquez, abogado fanático de Cobreloa, por cierto. ¿Ah? Yo conozco dos magallánicos que son de Cobreloa. Sí, bueno. Mi padre, que ya no está, por cierto, y Rodrigo Enríquez, los fanáticos del equipo naranja. Gracias, Rodrigo. Bueno, este año no fue posible esperar a Colo Colo, parece, pero ya próximamente lo esperaremos en la B, no hay problema. Nos vamos a la pausa. En el segundo bloque estamos con el reporte COVID para esta jornada de viernes 5 de febrero.